La historia de la vida de hoy. Escuchas una historia muy interesante y dramática llamada El dueño solitario. La villa yacía tranquilamente en la oscuridad del atardecer, su silencio era casi absoluto, hasta el punto de hacer que la gente se sintiera espeluznante. Carlota estaba de pie junto a la gran ventana del dormitorio, con las manos inconscientemente apretadas en la copa de vino tinto, sus ojos mirando a lo lejos el vasto jardín frente a ella. A los 35 años, la edad que a menudo se dice que es la más satisfactoria de la vida de una mujer, Carlota lo tiene casi todo: un marido exitoso, un lugar con el que mucha gente sueña, una belleza salada y apasionada. Pero solo ella sabía que detrás de esa cubierta perfecta había un vacío sin fin. El teléfono en el escritorio acababa de encenderse con un breve mensaje de Edmundo, su esposo. Tenía que volver a hacer un viaje de negocios inesperado, y pasarían unas semanas antes de que regresara. Me quedo en casa para mantenerme saludable. Son palabras secas, las ausencias se han convertido en un hábito. Su matrimonio es el mismo que el de esta mansión, grande, lujoso pero frío y desprovisto de vapor humano. Carlota miró hacia el jardín, había pasado mucho tiempo desde que lo habían cuidado. Los árboles comenzaron a crecer demasiado, algo salvajes, al igual que los deseos secretos que estaban surgiendo en su corazón. De repente tuvo la idea de que necesitaba renovarlo, traer un nuevo orden, una nueva vitalidad a este lugar. Y por eso apareció Delfín. Es un jardinero nuevo, introducido a través de una empresa de bonsáis. Desde la primera vez que se conocieron, Carlota sintió un aura completamente diferente que emanaba de este hombre. Delfín tiene unos 28 años, es alto, sólido y tiene la piel bronceada y saludable de un conocido que trabaja al aire libre. No dijo mucho, simplemente aceptó el trabajo en silencio y comenzó a trabajar. Pero es ese silencio y concentración lo que emana una masculinidad atractiva. Desde el balcón del segundo piso, Carlota tenía una vista perfecta para ver al hombre trabajando. Bajo el sol abrasador del verano, Delfín se quitó la camiseta sin mangas empapada para revelar su musculosa espalda desnuda. Cada fibra muscular se arremolina rítmicamente con cada golpe, cada movimiento de la mano para despejar los arbustos. El sudor fluía a raudales, brillando sobre la piel cobriza, deslizándose por una columna vertebral sólida y luego desapareciendo detrás de la cintura de sus pantalones. Carlota tragó saliva involuntariamente secamente, su garganta estaba seca. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había visto el cuerpo de un hombre tan vigoroso y prístino? Está lejos de Edmundo, su marido que siempre está bien arreglado con trajes caros y su cuerpo ha empezado a dar señales de edad, de las fiestas sociales de Nochevieja. Un sentimiento extraño se deslizó en la mente de Carlota, una curiosidad sin nombre, un poco avergonzada y un poco estimulante, como una corriente humeante que le recorría la espalda. El jardín salvaje y el hombre desnudo de repente se convirtieron en un mundo de tentación, una invitación que no estaba segura de poder rechazar. En los primeros días después de la llegada de Delfín, se estableció un nuevo orden invisible en la vida de Carlota. Ya no se despertaba sintiéndose absolutamente vacía. En cambio, una anticipación se deslizó en cada celda, una curiosidad que trató de negar pero no pudo. Comenzó a pasar más tiempo en habitaciones con ventanas que daban al jardín. Le dijo a la criada que necesitaba más luz natural para leer, pero el libro que tenía en la mano a menudo solo pasaba unas pocas páginas y luego se olvidaba. Sus ojos inconscientemente se volvieron hacia el espacio verde que había allí, donde había la figura de un hombre que estaba trabajando diligentemente. Su vida era un lago aburrido y plano, y la apariencia de Delfín era como un guijarro arrojado, creando ondas que se extendían sin cesar. Carlota se dio buenas razones para observarlo. Se dijo a sí misma que solo estaba supervisando el trabajo para asegurarse de que el jardín estuviera debidamente renovado. Pero la verdad es que se sintió atraída por el mismo hombre. Le gustaba la forma en que trabajaba, no ruidoso, sin prisa, solo pura concentración y fuerza. Cada golpe de la azada en el suelo era decisivo, y cada rama que se recortaba estaba limpia. Es como un artista que reesculpe el jardín, convirtiendo lo salvaje en una belleza conmovedora. Carlota solía sentarse en el tocador, fingiendo peinarse, pero la mirada en el espejo reflejaba la imagen de Delfín inclinado sobre el césped. Lo vio detenerse, alargó la mano y le acarició las gotas de sudor en la frente, e involuntariamente contuvo la respiración. A veces, levantaba la vista como si sintiera que alguien lo miraba, y Carlota se dio la vuelta apresuradamente, con el corazón latiendo con fuerza como una adolescente que ha sido sorprendida mirando a alguien que le gusta. Los cruces iniciales fueron solo asentimientos de saludo cortés. Cuando ella salía a caminar por la mañana, él detenía la mano, se enderezaba e inclinaba levemente la cabeza. «Hermana». Su voz era profunda y un poco áspera, la voz de alguien que hablaba poco,
pero hizo temblar el pecho de Carlota con una sensación extraña. Ella solo respondió con una sonrisa y un leve asentimiento, y luego caminó rápidamente, tratando de mantener la apariencia de una anfitriona digna y distante. Pero en su mente, era un desastre. Comenzó a notar los detalles más pequeños. Sus hombros eran anchos y firmes, sus bíceps rodaban con cada esfuerzo, su piel era de un encantador color bronce, un color de sol, de viento, de verdadero trabajo. Y especialmente sus manos. Carlota estaba obsesionada con esas manos. Una mañana, decidió inventar una excusa para ver las rosas trepando en la esquina del jardín, un lugar donde sabía que Delfín estaría trabajando. Eligió un vestido largo blanco, de tela suave, que se veía elegante y lo suficientemente cómodo. Caminó sobre la hierba que todavía estaba cubierta de niebla nocturna, el dobladillo de su falda se deslizó ligeramente, haciendo suaves crujidos. Delfín estaba podando las ramas de rosas marchitas. Al verla acercarse, detuvo su mano y se dio la vuelta. «Hola. Te fuiste tan temprano?» Esta vez, no solo saludó sino que también abrió sus palabras primero. El corazón de Carlota dio otro latido. Ella sonrió, tratando de ser lo más natural posible. Salí a mirar estos árboles de caqui, no los he mirado en mucho tiempo, parecen ser mucho más débiles. Sí. Carecen de nutrición y necesitan ser podadas de las ramas viejas para concentrarse en cultivar nuevos brotes, dijo, señalando las ramas. Y era la primera vez que Carlota veía esas manos de cerca. Eran grandes, ásperos, sus nudillos eran ásperos porque sostenían herramientas y sus uñas todavía estaban cubiertas con un poco de tierra húmeda. Un par de manos de un verdadero trabajador, pero cuando tocó ligeramente una flor en ciernes, esos dedos se volvieron extrañamente tiernos. Sostuvo el capullo de la flor como si fuera un delicado tesoro. Ese intenso contraste entre fuerza y ternura dejó atónita a Carlota. Involuntariamente levantó la vista y vio los ojos de Delfín mirándola también. Una mirada profunda y directa y sin ocultar la curiosidad. No era un tatuaje lujurioso como los hombres de su esposo en el mundo de los negocios. Era más claro, más realista, pero también era por eso que tenía mayor letalidad, haciendo que Carlota se sintiera confundida, con las mejillas ardiendo. Rápidamente pasó a otras cosas. Le hizo algunas preguntas sobre cómo fertilizar y regar, y luego rápidamente encontró una excusa para regresar a la casa. Pero ese momento, ese contacto visual, sembró una semilla en el corazón de Carlota. Crece con la soledad y el calor sofocante de los días de verano. El pico es al mediodía, unos días después. El sol es como una brasera gigante, abrasando la luz del sol sobre todo. Carlota estaba de pie en la cocina, mirando por la ventana. Delfín sigue trabajando duro bajo el sol. Se quitó la camisa y se secó la espalda sudorosa. Cada gota de sudor rodaba sobre la piel bronceada, brillando como pequeños diamantes. Se juntaron en el hueco de la espalda, luego fluyeron aún más abajo, desapareciendo detrás de la cintura de los pantalones zinc gastados. Carlota sintió que se le secaba la garganta, no por la sed, sino por alguna emoción que iba surgiendo, extraña e intensa. Miró el jugo de limón fresco que acababa de preparar para sí misma en la mesa, y un pensamiento brilló. Debe tener sed, se dijo a sí misma. Era una razón perfecta, un acto amable de la anfitriona hacia el trabajador, no había nada de malo en ello. Sirvió otro vaso de limonada y agregó mucho hielo. El sonido de la piedra golpeando la pared de la taza de sopa sonaba agradable en el silencio de la cocina. Respiró hondo, como para reunir todo su coraje, y luego tomó un vaso de agua y salió al jardín. Cuanto más se acercaba a él, más rápido latía su corazón. Podía oler la hierba recién cortada, la tierra húmeda e incluso su sudor muy varonil. Ese olor no es desagradable en absoluto. Por el contrario, tiene un encanto primordial, despertando los instintos más profundos en ella. Delfín oyó pasos y se dio la vuelta, entrecerrando los ojos al sol. Al ver el vaso de agua en su mano, se sorprendió un poco. Hace demasiado sol, bébelo para refrescarte. La voz de Carlota era suave. No se atrevió a mirarlo directamente a los ojos, solo miró el sólido cofre frente a ella. Delfín vaciló un momento, luego extendió la mano para tomar el vaso de agua. Y fue en ese momento fatídico, que ocurrió una interferencia accidental. Cuando agarró el vaso, su mano grande y áspera cubrió sus dedos largos, suaves y delgados. Una descarga eléctrica corrió desde su brazo hasta la parte superior de la cabeza de Carlota. Mantuvo su cuerpo igual, todo su cuerpo rígido. Su carne era caliente, insensible, en marcado contraste con su piel suave.
El toque solo duró 1 o 2 segundos, pero para Carlota fue tan largo como un siglo. Sintió cada callo en su palma, sintiendo el poder oculto en ese puño. Ella levantó los ojos y, una vez más, se miraron a los ojos. El tiempo pareció detenerse. El sonido de las cigarras pisoteando, el susurro del viento en el jardín pareció desaparecer, dejando solo 2 pares de ojos mirándose. Por un lado está la confusión y la vergüenza de Carlota mezclada con un poco de pánico. Al otro lado había una profunda sorpresa, y tal vez algún tipo de luz acababa de brillar en los ojos profundos de Delfín. Carlota retiró apresuradamente la mano, como si se hubiera quemado. Dio un paso atrás, tartamudeando: yo voy a entrar en la casa. Se dio la vuelta y caminó rápidamente, casi huyendo, sin atreverse a darse la vuelta. Solo podía escuchar a Delfín hablándole, con voz ronca: gracias. Carlota cerró la puerta de golpe, recostándose contra la puerta fría, con las manos envueltas alrededor de su pecho. Su corazón bailaba locamente, su rostro estaba caliente y rojo. Levantó la mano derecha, mirándola. La sensación de su toque aún persiste, clara y ardiente. Surge un sentimiento de culpa, pero se ve abrumado por una dulce vibración, un anhelo sin precedentes. Ese toque accidental rompió el último muro defensivo que Carlota había trabajado tan duro para construir. Ya no es una observación distante, ya no es una vaga fantasía. Se ha convertido en un recuerdo tangible, una conexión física. El jardín allá afuera, de un lugar para pasar el tiempo, ahora se ha convertido en un escenario dramático. Y supo que, a partir de ese momento, nada podría volver a ser como antes. Esa interferencia involuntaria es el comienzo de un camino de pecado que ninguno de nosotros podría haber previsto. El toque accidental de su mano el día anterior había dejado una réplica humeante. A la mañana siguiente, el ambiente entre Carlota y Delfín se volvió visiblemente embarazoso. Carlota se quedó deliberadamente en la casa más tiempo, solo se atrevió a mirar rápidamente al jardín y luego retiró la mirada apresuradamente. Delfín también parecía estar concentrado solo en su tierra, sin levantar la cabeza ni una sola vez, como si acabaran de erigirse un muro invisible entre ellos. El silencio era aún más incómodo que los primeros días de desconocimiento. Carlota sintió una inquietud inquieta. Se dio cuenta de que no quería volver al estado del propietario, un simple jardinero. La sensación de viveza, el coraje de hablar e interactuar con él, aunque solo fuera por un momento, se había convertido en una especie sin la que su vida insulsa ya no podía vivir. No podía soportar este silencio. Esa tarde, después de una intensa lucha interior, Carlota decidió que tenía que ser ella quien rompiera el iceberg. Se aseguró a sí misma que sus acciones eran meramente amistosas, una forma de borrar la atmósfera incómoda. Se puso un atuendo casero simple pero elegante y luego salió al jardín con la expresión más tranquila posible. Delfín miraba fijamente un grupo de varitas de incienso en la esquina de la pared. El aroma de esta flor nocturna es especial. No era apasionado, sino tenue, misteriosamente seductor, como la sensación que le dio Delfín. Carlota respiró hondo y se acercó con coraje. «Esta flor es tan fragante», dijo, su voz tratando de no temblar. Delfín se sobresaltó y se dio la vuelta. Al ver que era ella, sus ojos estaban un poco confundidos, pero luego también asintió. «Sí. En mi ciudad natal, mi madre también plantó una hilera frente al porche, y todas las noches todo el vecindario olía la fragancia». Era la primera vez que tomaba la iniciativa de compartir algo privado. Se abrió una puerta y Carlota aprovechó inmediatamente la oportunidad. «¿En serio? Tu jardín en el campo debe ser hermoso», preguntó con una sinceridad no disimulada. La expresión de Delfín se relajó y su guardia pareció disiparse, reemplazada por una sonrisa amable. Esa sonrisa iluminó su rostro ya austero, revelando incluso dientes blancos y ojos brillantes. «Sí, es normal, hermana. Mi ciudad natal es un terreno grande. Cada casa tiene un pequeño jardín, cultiva algunas verduras, algunos árboles frutales, con algunas flores que le gustan a mi madre», comenzó a decir. Me contó sobre el río detrás de su casa, donde él y sus amigos solían tomar un baño fresco todas las tardes de verano. Habla de las estaciones en las que el arroz está maduro y amarillo, de las noches brillantes a la luz de la luna cuando todo el pueblo se invita al fresco patio comunal. Sus historias son simples, rústicas, sin palabras rebuscadas, pero contienen un extraño encanto. Carlota se sentó en el columpio cercano, escuchando en silencio. Parecía estar atrapada en el mundo idílico que él había dibujado, un mundo lleno de vida, humanidad y alegría simples.
Es un amargo contraste con su mundo, un mundo de fiestas sociales vacías, de conversaciones que giran en torno al dinero, las acciones y las relaciones calculadas por intereses. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que tuvo una conversación real como esta? Su esposo, Edmundo, solo hace preguntas superficiales cada vez que llama. ¿Cómo estás? Tu trabajo ha estado demasiado ocupado últimamente. Nunca le había preguntado qué había leído hoy, qué árboles nuevos se habían plantado o si simplemente estaba feliz. Nunca le había contado las pequeñas cosas de su día. Eran marido y mujer, pero eran más extraños que los dos sentados allí. Desde ese día, tales conversaciones se han convertido en un hábito. Todas las tardes, cuando el sol era menos fuerte, Carlota salía al jardín. Ya no tenía que poner excusas. Simplemente salió, se sentó en el columpio y habló con Delfín. Ella le preguntó sobre todo tipo de cosas en el mundo, sobre plantas, sobre cómo distinguir los tipos de suelo, sobre la comida rústica en su ciudad natal. Y Delfín, de un tipo frugal, gradualmente se volvió más abierto de mente. Se dio cuenta de que su amante no era tan arrogante como pensaba. Ella lo escuchó atentamente, sus ojos brillaban con genuina curiosidad y disfrute. Comenzó a esperar con ansias esas tardes. Trabaja de manera más eficiente por la mañana para pasar la tarde haciendo cosas ligeras y poder hablar con ella. En la atención de Carlota ya no se detiene en el cuerpo musculoso de Delfín. Comenzó a ver la belleza en su alma. Vio la sinceridad en cada historia que contaba, la paciencia en la forma en que le explicaba sobre una plaga, el amor en sus ojos cuando hablaba de su madre. En las semillas del deseo original, que fueron regadas solo por la curiosidad física, ahora son fertilizadas con un fertilizante secundario de armonía y comprensión. Ya no es una semilla silvestre. Está brotando lentamente, perforando las raíces del afecto en lo profundo de la tierra del alma estéril de Carlota. Un día, Delfín estaba luchando con una orquídea que tanto amaba Carlota. En la orquídea parece estar enferma, algunas de las hojas se han vuelto amarillas. Carlota caminó hacia adelante nerviosa. ¿Qué tiene de malo? Delfín levantó con cuidado una hoja, mostrándole las pequeñas manchas negras en la parte inferior. Es un hongo, hermana. Esta enfermedad debe tratarse temprano, de lo contrario se extenderá a todo el árbol. Carlota frunció el ceño y extendió la mano para tocar la hoja. Espera, hermana, Delfín se detuvo apresuradamente. Déjame mostrarte cómo, no sea que mis manos vuelvan a propagar la enfermedad. Agarra la muñeca de Carlota, un acto que es completamente natural. Pero esta vez, no fue un toque fugaz. Tomó su mano, luego volteó lentamente la hoja enferma con la otra mano. ¿Lo ves? Estos lugares. Explicó, pero Carlota ya no podía oírlo. Toda su atención se centró en la mano que él sostenía de ella. El calor de su mano atravesó su carne, un calor fuerte y seguro. Su mano era áspera, pero su agarre era firme. Podía sentir sus callos frotándose suavemente contra su suave piel. Esta vez, no hubo un sobresalto de pánico, sino más bien una aceptación, una extraña rendición. No tenía intención de retirar la mano. Delfín pareció notar su silencio también, dejó de hablar y luego se giró lentamente para mirarla. Estaban tan cerca el uno del otro, tan cerca que Carlota podía ver la imagen de sí misma reflejada en sus ojos negros. Esa mirada ya no era la misma sorpresa que la última vez, sino una profundidad, una curiosidad y un cierto fuego que se estaba encendiendo. Su mano aún agarraba la de ella, su pulgar inconscientemente apretaba su muñeca suavemente, una caricia muy suave, pero como un flujo de lava fundida, quemando todas las últimas defensas de Carlota. El tiempo pareció dejar de fluir de nuevo. El jardín a su alrededor se desvaneció, dejándolo solo a ellos dos respiraciones que lentamente se estaban volviendo urgentes, y las manos se entrelazaron en un silencio seductor. Al final, fue Delfín quien soltó primero. Tosió torpemente, apartó la cara y continuó con su trabajo, pero sus orejas ya estaban rojas. Hermana, deberías entrar a la casa y lavarte las manos, dijo. Carlota se quedó atónita durante mucho tiempo, con el corazón latiendo salvajemente en su pecho. Ella miró su mano, donde su calor parecía permanecer. Ella no dijo nada, solo se dio la vuelta en silencio y entró en la casa. Pero ella sabía que esa semilla realmente había brotado. Se ha convertido en un árbol joven fuerte y está lleno de savia viva. Y ese árbol anhela el sol, las lluvias de la pasión para poder crecer, para poder dar fruto, aunque sea un árbol prohibido. El vínculo invisible entre Carlota y Delfín crecía cada vez más, con cada tarde que se sentaban y hablaban junto a la flor.
Esas conversaciones se convirtieron en agua fría para regar el alma seca de Carlota. En cuanto a Delfín, esos son los momentos en los que se siente como un ser humano, no solo como un jardinero anónimo. El muro entre ellos se ha derrumbado, dejando solo una frágil cortina de prejuicios sociales. Y ambos sabían que mientras soplara un fuerte viento, esa cortina se rompería. Y el viento llegó en una tarde sofocante y sofocante. El cielo ese día estaba gris, tan pesado como una colcha gigante, sin ondas. El aire ha regresado, lo que dificulta la respiración de las personas. Carlota siente una pena indescriptible. Caminó de un lado a otro en la sala de estar, sintiéndose como si estuviera encerrada en una jaula de cristal. Miró hacia afuera y vio a Delfín trabajando en el invernadero al final del jardín, donde había cultivado algunas orquídeas preciosas. De repente se le ocurrió un pensamiento. Quería salir, quería estar cerca de él, quería respirar una atmósfera diferente. Aunque solo fuera por un momento, salió al jardín. El aire se estrelló contra su rostro, el suelo era como una bandeja para asar y cada paso de Carlota parecía ser más pesado. Entró en el invernadero, que era más caliente y húmedo por dentro que por fuera, pero había un olor a orquídeas, a tierra húmeda, a musgo verde, un aroma que hacía que Carlota se sintiera bien. Delfín estaba rociando agua con cuidado sobre una orquídea que acababa de abrir sus brotes. Al verla, sonrió, una sonrisa que se había vuelto demasiado familiar. Hace demasiado sol, debe estar lloviendo mucho. Carlota asintió, acercándose a la orquídea. Está a punto de florecer, susurró, como si temiera sorprender la delicada belleza de la flor. Sí, solo esta noche o mañana por la mañana todo está fuera, respondió Delfín, con los ojos fijos en la flor, pero Carlota tenía la sensación de que estaba hablando con ella. Y luego, como para probar las palabras de Delfín, el cielo afuera se oscureció. De repente, sopló un fuerte viento, sacudiendo la cúpula de vidrio. Poco después, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia, fuertes y pesadas. Luego, como si alguien hubiera abierto el grifo, llovió un poco y torreó. La lluvia blanca cubrió el espacio, difuminando todo el paisaje exterior. Su mundo se encoge repentinamente y es solo un invernadero estrecho y húmedo. El sonido de la lluvia golpeando el techo de cristal forma un conjunto rápido y poderoso que es a la vez intenso y tiene un extraño efecto de insonorización, lo que los hace sentir completamente separados del mundo exterior. Están pegados. El espacio es repentinamente estrecho, caluroso y húmedo. El olor a tierra, lluvia, flores y hierbas se mezcló con el olor del sudor masculino de Delfín, formando una atmósfera espesa y estimulante. El silencio entre ellos ya no era vergonzoso, sino que se volvió pesado con cosas que no se podían expresar con palabras. Para romperlo, Carlota hizo una pregunta que era incómoda. ¿Alguna vez te has sentido solo en esta ciudad? Delfín la miró, con los ojos hundidos en la tenue luz del invernadero. Se quedó en silencio por un momento, luego asintió levemente. Sí, especialmente cuando llueve así. En el campo, cuando llueve, toda la familia se reúne alrededor del fuego, y aquí está solo. Su respuesta honesta fue como una llave para abrir la puerta emocional que Carlota había estado tratando de cerrar durante tanto tiempo. Miró la lluvia blanca y perdió la voz. Yo también. Estaba solo en mi propia casa. Por primera vez, confesó su corazón tan desnudamente. Esta casa es muy grande, muy hermosa, pero no es un hogar, es solo una jaula de lápiz labial. Lo tengo todo, pero no tengo a nadie con quien compartir. Nadie me preguntó cómo había estado mi día, nadie me escuchó realmente. Las palabras se derramaron incontrolablemente, y con ellas hubo lágrimas. Ella no sollozó, solo lágrimas rodaron silenciosamente por sus mejillas, calientes y amargas. Delfín la miró atónito. Nunca había visto una imagen tan débil de la anfitriona. Se sintió completamente arrepentido instintivamente. Se acercó. Su mano áspera se levantó torpemente, luego tocó tímidamente su mejilla. El torpe pulgar se secó una lágrima. No llores. Su voz era ronca. Su toque fue cálido, desde la palma de su mano. El sincero interés en su voz destrozó la última pizca de razón que le quedaba a Carlota. Levantando sus ojos llorosos para mirarlo, la distancia entre ellos era de solo unos centímetros. Su aliento golpeó su rostro, cálido y urgente. Y luego, nadie se lo dijo a nadie, ambos se soltaron instintivamente. Delfín se agachó y Carlota cerró los ojos, levantando ligeramente la cabeza. Sus labios se acercaron el uno al otro, un beso que no fue suave, ni romántico. Fue apasionado, intenso y algo desesperado,
como la lluvia torrencial que intenta lavarlo todo. Es una liberación para todos los reprimidos, deseos y soledad de ambos durante el tiempo pasado. Carlota podía sentir la salinidad del sudor en sus labios, la aspereza de su piel recién afeitada y la fuerza de la forma en que tomaba sus labios. Ella no se resistió en absoluto, al contrario, le rodeó el cuello con los brazos, acercándolo, respondiendo a su beso apasionada e instintivamente. El beso fue como una chispa que encendió el fuego de la lujuria que había estado hirviendo a fuego lento durante mucho tiempo. La mano de Delfín ya no solo descansaba en su mejilla, sino que se deslizó en su suave cabello, luego se deslizó sobre la espalda de su abeja, apretándola con fuerza contra su pecho firme. La mano de Carlota también dejó su cuello, y comenzó a explorar su musculosa espalda desnuda, sintiendo cada músculo tenso bajo sus dedos. Los botones de la camisa de seda de Carlota se abrieron gradualmente, no por la ternura sino por el temblor apresurado de los dedos de Delfín. Su piel blanca estaba oculta detrás de un vestido suave y acogedor. Casi se caen al piso húmedo del invernadero, junto a las bolsas de fertilizante apiladas una encima de la otra. La ropa se va despojando poco a poco en el arrebato de la pasión. Por primera vez, Carlota está completamente desnuda frente a un hombre que no es su marido. Se sintió avergonzada, pero ese sentimiento fue reemplazado rápidamente por una euforia extrema. Delfín admira su cuerpo como una obra de arte. Sus ojos estaban en llamas. Se inclinó, sus labios calientes comenzaron un viaje de descubrimiento, desde sus labios hinchados hasta su delicado cuello alto, hasta su clavícula sexy, y luego se detuvo en sus montículos orgullosamente redondeados. Carlota gimió suavemente al sentir la humedad y el calor en la punta de su lengua. Su cuerpo temblaba en oleadas. Los sentimientos que había olvidado durante mucho tiempo ahora regresaron, más intensos e intensos. Se inclinó, con el pelo suelto en el suelo. Su mano se aferró con fuerza a los bíceps de acero de Delfín. Y luego, cuando se acercó a ella, un grito chillón salió de la garganta de Carlota, doloroso y feliz. Sintió la fuerza. La tensión llenó el vacío en ella, tanto física como mentalmente. Delfín lentamente, sin agua, florece de placer. Las palabras ya no son coherentes. Delfín respondió con golpes fuertes y constantes, como el ritmo de una lluvia al aire libre. Él la lleva de una sorpresa a otra, descubriendo los rincones más escondidos de su cuerpo y alma. El estrecho espacio del invernadero ahora se queda con solo el sonido de la lluvia golpeando, el sonido de la respiración agitada, el sonido de la carne chocando y los gemidos incontenibles de una mujer que está enamorada, satisfecha después de muchos días secos. La lluvia de afuera y la lluvia de amor de adentro se mezclan, intensas, primitivas e inolvidables. La lluvia exterior comenzó a detenerse gradualmente. El rugido violento fue reemplazado por crujidos más suaves, como si todo el cielo y la tierra estuvieran recuperando gradualmente la respiración. Después de la furia, dentro del invernadero, el espacio también se hundió en un denso silencio, dejando solo el sonido jadeante de dos personas envueltas una alrededor de la otra en el piso húmedo. Carlota abrió los ojos, mirando hacia la cúpula de cristal que todavía estaba salpicada de manchas de agua. El mundo exterior estaba borroso, al igual que su mente ahora. Todo parece ser real. Se volvió, el rostro de Delfín tan cerca que podía contar las gotas de sudor que quedaban en su amplia frente y las barbas hundidas que acababan de brotar de su barbilla. Sus ojos ya no ardían de pasión, sino que se volvieron profundos, tiernos, ocultando algo que ella no podía nombrar, un poco de confusión, un poco de bondad e incluso un vago miedo. Carlota se quedó quieta, dejando que los regustos del sexo anterior impregnaran cada célula. Esta fue su primera vez, no la primera vez físicamente, pero la primera vez que sintió que estaba realmente viva, realmente una mujer con los deseos más instintivos. Su cuerpo, que estaba acostumbrado a los amores rápidos, obligatorios y algo mecánicos de su marido, ahora parecía despertarse después de una larga hibernación. Cada sentimiento es nuevo, intenso y desnudo. Estaba avergonzada, pero no se arrepentía. En este momento, en los brazos de este hombre, se sintió liberada. El invernadero húmedo, abarrotado de tierra arenosa y bolsas de fertilizante, de repente se convierte en un jardín propio, un paraíso de pecado en el que ha entrado voluntariamente. Lo recordaba todo, recordaba la forma en que la había admirado su cuerpo, no con la mirada posesiva de un superior, sino con un asombro casi de culto. Es sus manos ásperas, las manos acostumbradas a sostener palas, rígidas y fuertes, se volvieron inesperadamente suaves cuando tocaron su carne. La explora como una nueva tierra, lentamente, con cautela, pero también llena de curiosidad.
El intenso contraste entre su piel suave y bien cuidada y su cuerpo sólido y bronceado creó una mezcla estimulante. Su cabello cuidadosamente atado ahora estaba desordenado, cubierto con algunas hojas secas, pero no le importaba. Sus labios estaban hinchados y ardiendo después de besos profundos y largos. Sus hombros desnudos temblaban, no por el frío, sino por las réplicas del orgasmo que acababa de pasar. Por primera vez, se sintió orgullosa de su cuerpo. Bajo la mirada y las caricias de Delfín, sus pechos redondos, que su marido casi nunca había notado, se convirtieron en una meca para ser explorada por él con respeto. No tenía prisa, usó sus labios y la punta de su lengua para despertar los capullos de flores inactivos durante mucho tiempo. Carlota se acurrucó, un suave gemido salió de sus labios abiertos. Nunca había hecho tales sonidos, sonidos instintivos, no disimulados de placer. Con Edmundo, ella siempre está en silencio, mordiéndose el labio para reprimirlo, para desempeñar el papel de una esposa decente. Pero para Delfín, ella es ella misma, una mujer que anhela, ama, llena. Cuando entró, su fuerza y exuberancia la abrumaron. Ella sollozó incompletamente. Delfín, tómatelo con calma. Pero su mano se aferraba con fuerza a su espalda, dividida entre querer que redujera la velocidad y anhelarlo más intensamente. Delfín lo entendió. El poder de la juventud y la sensibilidad de un hombre parecen mezclarse con él. Se movía rápido, lento, superficial, profundo, llevándola a un laberinto de emociones sin precedentes. Cada uno de sus latidos no solo tocaba el lugar más profundo de su cuerpo, sino que también parecía conmover su alma. Ya no podía pensar en nada, su razón se disipó por completo, solo quedaba puro instinto. Ella le respondió torpe pero entusiastamente, su cuerpo moviéndose con él, buscando una armonía absoluta. El espacio del invernadero se convierte en una sinfonía de lujuria. El sonido de la lluvia afuera hizo el sonido de la carne chocando mojada. Su respiración se aceleraba cada vez más, y tanto sus susurros intermitentes como sus gemidos más fuertes se hacían cada vez más fuertes. Ella lo llamó aturdida, Delfín, Delfín. Cada llamada era una afirmación de su existencia, del hecho de que ella ya no estaba sola. Y luego, cuando de repente aceleró, llevándola a un lugar que nunca había conocido, todo su cuerpo se convulsionó, su mente se quedó en blanco, estalló un grito reprimido, un grito de liberación final. Sintió que su lava caliente la llenaba. Y luego, ambos colapsaron, exhaustos, pero se sintieron con más energía que nunca. El flujo de recuerdo se cortó cuando Delfín se espoleó suavemente, y se sentó con las manos cruzadas, subiéndose los jeans. Su desnudez no es vulgar, al contrario, lleva una belleza prístina, una belleza de trabajo y masculinidad pura. Miró a Carlota, con los ojos llenos de complejidad. «¿Estás bien?» Su voz era profunda y ronca. Esas fueron las primeras palabras que se dijeron después de que sucedió. Carlota solo negó con la cabeza levemente, no tenía la fuerza para expresarlo con palabras. Trató de sentarse, sintiendo un ligero dolor agudo entre las piernas, un dulce recordatorio de lo que acababa de suceder. Torpemente se quitó el vestido desmenuzado. Tratando de ocultar su cuerpo, la vergüenza regresó y el muro invisible se erigió nuevamente. Se volvieron a poner la ropa en silencio, y esta acción originalmente muy ordinaria ahora se volvió pesada y significativa. Se están poniendo la cobertura del estatus social. Carlota volvió a ser la anfitriona con un lujoso vestido de seda, a pesar de que estaba desmoronado y sucio. Delfín volvió a ser jardinero con una camisa vieja y gastada y jeans embarrados. La aventura en el jardín del Edén ha terminado. Tienen que volver a la realidad. Tú vas primero, dijo Delfín, rompiendo el silencio. Terminará en un rato, vendré más tarde, no dejes que nadie lo vea. Sus palabras fueron como un balde de agua fría, recordándole a Carlota la dura verdad. Esta es una relación falsa, un secreto que debe ser enterrado. Carlota asintió, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Se puso de pie, sus piernas temblaban ligeramente. Antes de salir del invernadero, se volvió para mirarlo por última vez. Todavía estaba sentado allí, en el suelo, con la espalda apoyada en los sacos de fertilizante, el rostro inclinado, las emociones poco claras. Carlota caminó por el camino de grava que había sido arrastrado por la lluvia, regresando a la gran y fría mansión. Se sentía como una persona diferente. Había probado la fruta prohibida, y su sabor era dulce y amargo. Entró al baño, mirándose en el espejo. La mujer en el espejo seguía siendo ella, pero los ojos eran diferentes. En esos ojos, hay fatiga,
Hay satisfacción y también hay un secreto del pecado que acaba de ser grabado en el alma. El jardín del Edén está cerrado, pero el pecado la seguirá para siempre. Cuando Carlota regresó a la mansión desde el invernadero, era como una sonámbula. El mundo familiar que la rodeaba de repente se volvió extraño. El reluciente suelo de mármol estaba frío bajo sus pies, en marcado contraste con el suelo cálido y húmedo donde acababa de caer en los brazos de Delfín. El lujoso silencio de la casa ya no trae una sensación de paz, sino una aterradoramente vacía. Era como gritar para denunciar su pecado. Fue directamente a su habitación, se quitó el vestido sucio y andrajoso y entró al baño. Bajo la ducha, dejó que el agua caliente brotara por su cuerpo, un acto inconsciente de lavado. Se frotó la piel hasta enrojecerla, tratando de borrar el olor de la tierra, de las flores y la hierba, y sobre todo el olor del sudor masculino de Delfín. Pero sabía que era imposible. El aroma parecía haber penetrado profundamente en su carne, mente y alma. El agua tibia solo hizo que los recuerdos de su toque, de su calidez fueran más vívidos. De repente se sentó en el frío piso del baño, abrazó sus rodillas y se echó a llorar. Esta vez, no fueron las lágrimas silenciosas de la soledad, sino los sollozos ahogados del caos. Era culpable y la alegría aún no se había disipado. Esa noche fue la primera noche blanca en la larga serie de noches atormentadas de Carlota. Se acostó en una cama grande y fría tamaño king. Las sábanas de seda egipcia de alta calidad eran suaves, pero en su percepción, eran ásperas y desconocidas. El espacio junto a ella, donde su esposo solía acostarse cuando estaba en casa, ahora era como un abismo, un recordatorio de su traición. Cerró los ojos, pero la imagen en el invernadero era clara, el rostro de Delfín, su beso, su cuerpo e incluso sus propios gemidos. Todo su cuerpo estaba caliente, sentía un ardor, un fuerte anhelo físico. Su cuerpo, después de años de sueño reparador, ahora estaba despierto, y lo exigía. Gritó el nombre del hombre que lo había despertado. Pero inmediatamente después de esa tormenta ardiente vino una ola de pecado. El rostro de Edmundo apareció, no el rostro distante habitual, sino el rostro de los primeros días de su amor, tierno y prometedor. Los votos del día de la boda resonaron en sus oídos. Era una traidora, una esposa infiel. Había destruido la imagen de una mujer perfecta que había trabajado tan duro para construir. ¿Qué pasaría con ella si todo se rompiera? Lo perderá todo, el honor, el estatus, esta vida plena. El miedo sofocó su corazón, dificultándole la respiración. La rueda del deseo y el pecado continuó torturándola, destrozándola durante una larga noche. No podía dormir, solo podía dar vueltas y vueltas, girando en sus propias emociones, esperando desesperadamente el amanecer. En otro rincón de la mansión, en la pequeña habitación del jardinero, Delfín tampoco podía tomar una siesta. Su habitación era sencilla, con solo una cama de hierro, una vieja mesa de madera y un pequeño armario. Esa simplicidad contrasta con el mundo de terciopelo de seda de Carlota. Se acostó en la cama, con los ojos bien abiertos y mirando al techo. Al ver a Carlota, se sorprendió un poco. «Oh, ¿aún no has dormido? Pensé que estaba cansado, así que me fui de vacaciones temprano». Carlota trató de esbozar una sonrisa. Tenía un poco de hambre, así que bajé a buscar algo para comer. «¿Qué te pasa? ¿Tienes dolor de cabeza otra vez?» La hermana Xiomara asintió. «Sí, debe deberse al cambio de clima». Fue al refrigerador a buscar agua. Sus ojos experimentados recorrieron la mesa del comedor, donde todavía había 2 platos y 2 juegos de cubiertos y tenedores que aún no habían sido guardados. Hizo una pausa por un segundo, con los ojos llenos de duda. El corazón de Carlota pareció dejar de latir. Se apresuró a explicar: bueno, tengo demasiada hambre para comer demasiado, un plato no es suficiente. La explicación es ridículamente torpe. La hermana Xiomara no dijo nada, solo dejó escapar un suave suspiro, pero Carlota sabía que no le creía. La mirada en sus ojos ya no era el respeto habitual, sino de escrutinio, lástima e incluso un poco de desprecio. Terminó de tomar su medicina y se fue en silencio, pero su mirada era como un cuchillo apuñalando el corazón de Carlota. Cuando el sonido de los pasos de la hermana Xiomara se desvaneció en las escaleras, Delfín se atrevió a salir del armario, todo su cuerpo rígido, su rostro pálido. La dulce atmósfera romántica anterior había desaparecido por completo, dejando solo miedo y vergüenza. No se dijeron una palabra. La cita terminó en un pesado silencio. Delfín se fue apresuradamente como un verdadero ladrón. Esa noche, Carlota yacía sola en su habitación, incapaz de dormir.
La amargura del temor y la vergüenza es peor que el tormento del pecado. Se da cuenta de que esta historia de amor no es solo miel, es un cóctel que es una mezcla de pasión, felicidad, culpa y miedo constante. Caminaba sobre una cuerda que era demasiado frágil, solo una ligera brisa, caería al abismo sin fondo. La dulce miel todavía estaba allí, todavía llena de tentación, pero la amargura había comenzado a hundirse más profundamente, lo que indicaba una tormenta inminente. El dulce cóctel de pecado que Carlota había bebido todo este tiempo, ahora solo quedaba la amargura en el fondo del vaso. El regreso de Edmundo no fue una tormenta repentina, sino una depresión que se formó en la distancia, señalando una terrible tormenta que estaba a punto de tocar tierra. La atmósfera en la villa, que una vez había estado llena del brillo de la pasión secreta, ahora era pesada y sofocante. Cada respiración conlleva ansiedad y miedo. Todo comenzó con un mensaje corto y frío de Edmundo: el viaje de negocios termina temprano, volveré mañana. Esa inscripción sin vida apareció en la pantalla del teléfono como una sentencia de muerte. Carlota sintió que su corazón caía directamente al abismo. El paraíso que ella y Delfín habían cultivado juntos, donde podían ser ellos mismos, ser amados, estaba a punto de derrumbarse. El pánico la golpeó, sofocándola. Ya no tiene tiempo para ahogarse en la tristeza de la separación. Tenía que actuar, tenía que borrar todo rastro, tenía que volver a convertirse en una esposa digna y perfecta antes de que Edmundo entrara por la puerta. Comenzó una purga frenética. Carlota se apresura a limpiar como una loca. Cambió todas las sábanas, a pesar de que acababan de cambiarse ayer. Roció perfume de habitación en cada esquina, tratando de ahogar el aroma de Delfín, el aroma del amor apasionado. Revisó cada libro de la biblioteca, cada almohada en el sofá, cada rincón escondido del almacén, temerosa de que quedara un cabello, algún leve rastro de él. Abrió todas las ventanas para dejar entrar el viento, como si quisiera borrar todos los secretos del pecado. Sus acciones eran tanto un encubrimiento como un ritual de autocastigo, tratando de lavar su propia impureza. Lo último que tenía que hacer, y lo más difícil, era informar a Delfín. No se atrevió a llamar. Solo podía encontrarse con él en el rincón más escondido del jardín, donde el denso confeti podía esconderlos. Su último encuentro fue sin besos, sin brazos apretados. Tiene lugar con prisa y un susurro. Mi esposo regresa a casa, debemos detenernos, dijo Carlota, con voz temblorosa, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Delfín se quedó quieto, su rostro se oscureció. No dijo nada, solo asintió levemente. En sus ojos, Carlota vio decepción, tristeza e incluso una sensación de resignación. Sabían que las reglas del juego habían terminado. Se dio la vuelta en silencio. Su sólida espalda se ve solitaria y lamentable hoy. Carlota se quedó allí, mirando hasta que perdió el aliento, le dolía el corazón como si alguien lo estuviera cortando en pedazos con un cuchillo. Al día siguiente, Edmundo regresó. Cuando entró en la casa, cargando con la frialdad del mundo exterior, Carlota sintió que el aire de la casa se había drenado. Seguía siendo el mismo, alto, con estilo, con un traje caro, pero había cansancio en sus ojos y algo más agudo de lo habitual. Él la abrazó, un abrazo frío y cortés. Le entregó una caja de regalo, un collar de diamantes. Se suponía que ese regalo la haría feliz, pero ahora era como una cadena, un recordatorio de su lugar, del precio de esta vida. Carlota se puso la máscara de su feliz esposa, sonrió, le dio las gracias y le preguntó sobre su viaje. Actuó perfectamente, pero sabía que Edmundo era demasiado inteligente para no darse cuenta. Y se dio cuenta, justo en la primera cena. La tormenta ha comenzado a señalar. Él la miró fijamente, una mirada penetrante que la hizo inclinar la cara hacia el plato de comida. «Te ves tan diferente en estos días», dijo, incluso con su voz. «Parece más divertido, sí. Supongo que estás fuera para que me sienta más cómodo». La frase parecía una broma, pero era una sonda. El corazón de Carlota latía salvajemente. «No, tal vez sea porque he dormido más», respondió, tratando de calmarse. Edmundo no dijo nada más, solo sonrió, una sonrisa sin calidez. A la mañana siguiente, la tormenta realmente llegó. Bebieron té juntos en la azotea, donde podían ver todo el jardín. El jardín es más hermoso, lleno de vitalidad, brillante bajo el sol de la mañana. Es el fruto del cuidado de Delfín, y también un símbolo de su historia de amor. Edmundo miró hacia el jardín durante un largo rato, luego se volvió hacia Carlota, con voz tranquila pero llena de implicaciones. «El jardín ha estado bien cuidado últimamente».
El nuevo jardinero parece ser demasiado entusiasta. Las dos palabras entusiasmo excesivo fueron enfatizadas por él como una bofetada invisible en la cara de Carlota. Se congeló y la taza de té en su mano casi se cae. Ella solo pudo tartamudear, él también es trabajador. Su reacción lo dijo todo. Edmundo volvió a sonreír con frialdad. Lo sabía, acertó. La tortura psicológica continúa. Edmundo no estaba celoso en voz alta. Era un lobo paciente, acorralaba lentamente a su presa. Comenzó a pasar más tiempo en casa, usando la excusa de trabajar de forma remota. Caminó por la casa, observando, examinando cada detalle. Hojeó un libro en la biblioteca y le preguntó por qué estaba allí. Fue a la cocina y le preguntó a la hermana Xiomara por qué la casera había estado interesada en cocinar inesperadamente últimamente. La hermana Xiomara, que lo había adivinado todo vagamente, solo pudo inclinar la cabeza, tener miedo y responder aturdida. El estrés envuelve a todos en la casa. Carlota se sintió como si estuviera en un juicio sin veredicto. Se retiraron del beso para respirar, sus frentes descansando una contra la otra, su respiración acelerada para mezclarse. ¿Me quieres, Delfín? Carlota susurró, su voz ronca por la lujuria. Esa frase es como una orden. Delfín la levantó, con la misma facilidad que una muñeca, y la acostó sobre la gruesa y suave alfombra persa en el centro de la habitación. No tenía prisa, se arrodilló a su lado, mirándola con un delicado vestido de seda. Sus ojos ardían con una llama posesiva. Lentamente bajó las correas de la falda para que se deslizara de sus hombros. La piel pálida de Carlota apareció en la cálida luz amarilla de la biblioteca, que era impresionantemente hermosa. Sus pechos orgullosamente redondeados ondulaban con cada respiración. Se inclinó, besó cada centímetro de su carne, desde el cuello hasta los hombros, y luego se detuvo durante mucho tiempo donde su pecho era profundo. Carlota se inclinó, gimiendo, pero el sonido ya no se suprimió. Resonaron en la habitación tranquila y pecaminosa. Este amor es una sinfonía de mezcla. Ya no tienen prisa, sino que se toman el tiempo para explorar, para disfrutar de cada momento del lugar más sensible de cada persona. Delfín le muestra a Carlota lo que es la pasión de la juventud, y Carlota, a través de la experiencia de una mujer, lo lleva al laberinto de la sofisticación. Hicieron el amor en la alfombra, junto a los libros de leyes y estados financieros de Edmundo. Cada acción, cada gemido es un desafío, un pisoteo del mundo convencional e hipócrita que representa Edmundo. En medio del clímax, Carlota abrazó a Delfín con fuerza, sus dedos se aferraron profundamente a su espalda. Ella le dijo al oído, su voz perdida en el placer, «Entra. Te deseo. Más fuerte, hermano. Profundiza. Ah, así es». No solo tienen relaciones sexuales una vez, la pasión se satisface y enciende otra pasión. Pasaron de la alfombra al sofá, e incluso al robusto escritorio de Edmundo. Cada lugar por el que pasan en la habitación está marcado por su alegría y pecado. No fue hasta que estuvieron completamente exhaustos que se acostaron abrazándose en la alfombra, el sudor se mezcló y su respiración se estabilizó gradualmente. Esta vez, no hubo un silencio vergonzoso. Carlota apoyó la cabeza en el pecho de Delfín, escuchando los fuertes latidos de su corazón. Delfín la rodeó con sus brazos, sus dedos acariciaron suavemente su cabello. Sintieron una sensación de intimidad, una conexión que fue aún más profunda que la última vez. ¿Cuándo? Carlota preguntó en voz baja, su voz aún somnolienta, no necesitaba aclarar. Delfín también lo entendió. Se inclinó y la besó en la frente, a cambio de una respuesta. Después de la medianoche, Delfín se volvió a poner la ropa y salió silenciosamente por la puerta trasera. Carlota se quedó de pie junto a la ventana del estudio, observando su sombra hasta que perdió el aliento en la oscuridad. La casa se hundió de nuevo en el silencio. Pero esta vez, ya no hacía frío. Es cálido y lleno del regusto del amor. El torpe nombramiento fue un gran éxito. No es solo satisfacción física, sino también una afirmación. Su relación ha entrado en una nueva etapa, más peligrosa pero también más encantadora. Anne sabía que estaba jugando un juego arriesgado, pero aceptó, porque la recompensa que recibió, los momentos de ser fiel a sí misma como esta noche, fueron demasiado dulces. Después de una torpe cita nocturna en la biblioteca, la relación entre Carlota y Delfín ha entrado oficialmente en un nuevo capítulo. No hay más huida, no más tormentos inútiles. Aceptan el camino del pecado que han elegido y deciden disfrutar cada dulce momento que les trae, a pesar del costo. En los días que siguieron,
Cuando Edmundo todavía estaba en un cielo lejano, la vasta mansión se convirtió en un escenario para su amor secreto. Su dulce miel es una serie de días llenos de anticipación y dramáticas aventuras amorosas. Construyen un sistema de señales propio. Si Carlota dejaba abierto un lado de la cortina de la ventana del dormitorio, era una señal de seguridad, una invitación a Delfín para que fuera a verla después del anochecer. Si colocaba una pequeña maceta de rododendros en el alféizar de la ventana, significaba que lo extrañaba y quería reunirse con él en algún rincón del jardín. Esas señales secretas hacen que Carlota se sienta como un personaje de una novela romántica. Le dio una emoción, una alegría infantil que no había tenido en mucho tiempo. Carlotta completamente transformada. Ya no era una anfitriona melancólica y triste. Se enamoró de la vida, radiante, su piel parecía brillar desde adentro, sus ojos siempre brillaban con una sonrisa y su andar también se volvió más flexible y elegante. Las sirvientas de la casa no pudieron evitar sorprenderse por su cambio. Se susurraron entre sí que tal vez porque el jefe no estaba, la anfitriona no estaba bajo presión, por lo que estaba muy cómoda. No podrían haber imaginado que la verdadera razón provenía del jardinero silencioso a quien a menudo daban por sentado. Carlota ya no solo usa ropa lujosa sino rígida. Comenzó a elegir vestidos más suaves y femeninos. Se cuidaba, no para complacer a nadie, sino porque quería ser siempre la mujer más bella y encantadora a los ojos de Delfín. Delfín también cambió, el tímido, tranquilo al principio desapareció, reemplazado por la confianza de un hombre que fue amado y codiciado. Ya no bajaba la cara cada vez que la veía, sino que la miraba directamente a los ojos con una mirada posesiva. Se sentía como un rey secreto de este castillo. El amor de Carlota le dio una confianza que nunca antes había tenido. No tenía dinero ni estatus, pero tenía el corazón y el cuerpo de una mujer con la que muchos otros habían soñado. Comenzó a mostrar su afecto con acciones pequeñas pero significativas. Una rosa que acababa de abrirse fue colocada en secreto sobre su tocador. Él peló un mango dulce y maduro y lo guardó en el refrigerador para ella. Estos son regalos invaluables que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Sus citas tienen lugar en todas partes. El cobertizo para herramientas de jardinería se convierte en su habitación secreta de amor. Extendieron lonas viejas en el suelo y se hicieron el amor entre el olor a tierra, fertilizante y herramientas de hierro frío. A veces, en una tarde desierta, la arrastraba a un rincón escondido detrás de los densos árboles, y se apresuraban a intercambiar besos, caricias lujuriosas, siempre temiendo que alguien pasara. Ese peligro solo hace que el amor sea más emocionante. Son como dos adictos, siempre buscando una droga más fuerte. El sexo para ellos no es solo una satisfacción, sino también una afirmación de falso amor, una forma de resistir al mundo entero. Pero cada miel dulce tiene que tener un sabor amargo en algún momento. A medida que pasaba la novedad y la emoción iniciales, el miedo y el desconcierto comenzaron a infiltrarse en su paraíso. Carlota comenzó a vivir en un estado de estrés constante. Cada timbre de teléfono, cada auto afuera de la puerta la sobresaltó. Tenía miedo de que Edmundo regresara repentinamente. Tenía miedo de que alguna sirvienta se enterara accidentalmente. Comenzó a perder el sueño nuevamente. Pero esta vez, no por tormento, sino por miedo. La dulzura de la pasión se ha mezclado ahora con la amargura de la inseguridad. Y entonces, lo que más temía casi sucedió. Era una noche de fin de semana, cuando las otras sirvientas se habían ido a casa. Solo quedaron Carlota y la hermana Xiomara, la sirvienta más antigua y confiable de la casa. Carlota cree que es una buena oportunidad. Le hizo un gesto a Delfín. Hicieron una cita para reunirse en la cocina después de que la hermana Xiomara se hubiera ido a la cama para cenar juntas a última hora. Delfín se coló en la casa como una sombra. Carlota ha preparado unos platos sencillos. Se sentaron en una pequeña mesa de comedor, charlando y riendo mientras comían. En ese momento, eran como una pareja real. Carlota se sintió sofocantemente feliz. Después de la comida, mientras limpiaban juntos, Delfín no pudo evitar abrazar a Carlota por detrás, colocándole besos calientes en el cuello. Carlota se rió entre dientes, se dio la vuelta y respondió. Se besaron apasionadamente en medio de la cocina, pero justo en ese momento, escucharon pasos en las escaleras. Ambos estaban atónitos, sus rostros blancos. Es la hermana Xiomara. Debe haber bajado a beber agua o a buscar medicinas. No hay forma de correr. Delfín, en un reflejo extremadamente rápido, se escabulló al gran compartimento del armario debajo de la cocina, un espacio estrecho y oscuro. Carlota, durante unos breves segundos,
Tuvo que tratar de calmar su respiración, cepillarse el cabello y la ropa cuidadosamente, tratar de parecer lo más normal posible. La puerta de la cocina se abrió con un crujido y la hermana Xiomara entró, sosteniendo una pastilla en la mano. El olor de Carlota parecía persistir en él, un perfume caro mezclado con el olor de la suave piel de las mujeres. No podía creer lo que había sucedido. Él, un pobre jardinero, pudo poseer a su amante, una mujer hermosa, tan arrogante como una reina. Pero el orgullo del hombre fue reemplazado rápidamente por una ansiedad que era aún mayor que la de Carlota. Ha cruzado una línea infranqueable. No solo corre el riesgo de perder su trabajo, sino que también puede enfrentar la ira de su jefe, un hombre rico y poderoso. ¿Qué te pasará? Pero luego, al pensar en las lágrimas de Carlota, en la forma en que ella le había respondido con tanta pasión, al pensar en su débil suavidad en sus brazos, su corazón se aceleró con una sensación de simpatía y una extraña posesividad. No solo la deseaba físicamente, sino que sentía una conexión, una simpatía por la soledad de esa mujer. También estaba solo. Y en una tarde lluviosa, dos soledades se encontraron, calentándose mutuamente con el fuego más primitivo. Ese fuego ahora los está quemando a ambos, dejándolos atormentados en sus propios mundos. Los días siguientes fueron una serie de fugas dramáticas. Intentan evitarse absolutamente. Carlota ya no sale al jardín por la tarde. Se encerró en la casa, tratando de encontrar olvidados en los libros y la música, pero su mente no podía concentrarse. Cada vez que escuchaba la cortadora de césped de Delfín, su corazón latía salvajemente. Delfín también eligió trabajar en los rincones más escondidos del jardín, donde sabía que Carlota no podría ver desde la ventana. Trabajó frenéticamente, usando su trabajo para tratar de sacar la imagen de Carlota de su cabeza. Se dijo a sí mismo que era solo un momento de debilidad, un error bajo la lluvia, y que todo tenía que parar. Pero el escape solo hizo que el fuego secreto en sus corazones ardiera aún más. El silencio y la distancia no pueden extinguirlo, al contrario, se convierten en catalizadores. Las miradas que se dirigían sin darse cuenta cuando Carlota iba al coche o cuando Delfín iba a buscar las herramientas se llenaron de implicaciones. Un vistazo es suficiente para confundir a los dos, lo suficiente como para recrear toda la escena caliente en el invernadero. Son como los dos polos de un imán, cuanto más intentan empujarse entre sí, más fuerte se vuelve la atracción. Mientras tanto, Edmundo volvió a llamar. Al escuchar la voz uniforme y distante de su esposo por teléfono, Carlota sintió una extraña sensación. Todavía hace preguntas familiares. ¿Tu trabajo está bien? ¿Cómo estás en casa? ¿Necesitas algo? Carlota respondió mecánicamente. Estoy bien, todo está bien. Pero es mentira, no pasa nada. Mientras hablaba con su marido, la mente de Carlota se dirigía hacia el jardín, hacia el hombre que estaba ahí fuera. Se sentía disgustada consigo misma. La llamada terminó y Carlota arrojó el teléfono sobre la cama. El tormento en ella alcanzó su punto máximo. Odiaba a Edmundo por su crueldad, odiaba a Delfín por agitar su vida y se odiaba más a sí misma. Pero después de ese tormento extremo, surge otra emoción, que es el anhelo. Se dio cuenta de que el dolor del pecado, por grande que fuera, no podía igualar el dolor del vacío y la soledad. Las atormentadas noches blancas no mataron su deseo, solo le hicieron darse cuenta de cuánto necesitaba a Delfín. Necesitaba su calor, necesitaba su fuerza, la forma en que la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Huir es inútil. No podía volver a su vida como antes. El fuego había sido encendido y ella no quería apagarlo. Quería que se quemara, que lo quemara todo. De pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín que había comenzado a oscurecerse, Carlota tomó una decisión. No huiré más, te buscaré. Este tormento debe terminar, no por separación, sino por otra cita torpe. Las atormentadas noches blancas no pudieron apagar el fuego en el corazón de Carlota, al contrario, lo avivaron aún más violentamente. La lucha entre el pecado y el deseo finalmente llega a su fin. La razón ha perdido, el instinto ha ganado. Carlota entiende que no puede volver a su antigua vida tranquila. No podía ignorar la existencia de Delfín, y sobre todo, no quería sufrir una noche más, ahogada en la soledad y los deseos insatisfechos. Ella lo necesitaba, y esta vez, no se sentaría a esperar una lluvia repentina o un toque accidental. Ella será la que tome la iniciativa, la que cree su propio destino. Incluso si ese destino fuera un abismo de pecado, la oportunidad no podría haber llegado más perfectamente. Edmundo envió un mensaje de texto diciendo que su viaje de negocios tendría que durar otro mes debido a un proyecto importante.
Al leer el mensaje de su esposo, Carlota no se sintió triste ni decepcionada, sino que una sensación de alivio y alegría culpable se deslizó en su corazón. Tuvo un mes entero de libertad, un mes para convertir esta fría villa en un paraíso secreto para los dos. El plan comenzó a tomar forma en su cabeza, claro y audaz. Tenía que llevar a Delphine a la casa, a su propio espacio privado, donde la huella de Edmundo estaba en todas partes. Fue una traición, una provocación. Y eso la hizo sentir extrañamente emocionada. Usó la excusa de que el sistema de reflectores en el estudio, donde más amaba Edmundo, estaba parpadeando. Llamó a la compañía eléctrica, pero se negó contacto cuando dijeron que dejarían que la gente viniera durante el día, citando que solo estaba libre por la noche. Luego les dio a las sirvientas de la casa un permiso de fin de semana de 2 días, diciendo que necesitaba un espacio absolutamente tranquilo para descansar. Todo estaba perfectamente configurado. Esa tarde, cuando Delphine estaba a punto de irse, Carlota lo detuvo en la puerta trasera. Mantuvo una distancia segura, su voz tratando de calmarse. «Hermano Delphine, ¿estás libre esta noche? Hay un problema con la lámpara en mi estudio, no quiero llamar a un extraño en este momento. ¿Puedes ayudarme?» Delphine la miró atónito. Era demasiado inteligente para entender que esto era más que una simple petición. La mirada de Carlota, aunque trató de ocultarla, no pudo ocultar su anticipación y una invitación urgente. La miró profundamente a los ojos y, por un momento, vio la imagen de una mujer débil temblando en sus brazos bajo la lluvia. Él asintió levemente, su voz ronca. «Sí, está bien». Toda esa tarde, Carlota vivió en un estado de nerviosismo extremo. Se prepara para su cita como una mujer joven que sabe cómo enamorarse por primera vez. Se sumergió durante mucho tiempo en un baño lleno de pompas de jabón y aceites esenciales de rosas. Eligió el perfume más sexy, el que nunca había usado cuando tenía a Edmundo en casa. Y luego, se paró frente al camisón, docenas de camisones caros hechos de seda satinada de todos los colores. Se lo saltó todo y optó por un vestido negro azabache de 2 tirantes en seda de alta calidad. Es delicado, suave y lo suficiente para mostrar las hermosas curvas de su cuerpo sin ser demasiado ostentoso. El color negro del pecado, del misterio y de la pasión. Se lo puso, sintió la sedosidad de la seda acariciando la carne y se miró en el espejo. La mujer en el espejo era extraña, sus ojos brillaban, sus labios rojos exudaban un erotismo peligroso. Exactamente a las 8 en punto, sonó el timbre del pasillo lateral. El corazón de Carlota latía con fuerza, respiró hondo y salió a abrir la puerta. Delphine estaba allí, se había duchado limpio, vestía una camiseta sencilla pero limpia y pantalones caqui oscuros. Su cabello ligeramente húmedo y el leve olor a jabón masculino hicieron que Anne se sintiera mareado. Parecía un poco avergonzado cuando entró en el lujoso espacio desconocido de la casa. «Hermana, ¿dónde está la lámpara?» Anne sonrió, una sonrisa oculta. «Arriba, sígueme». Ella lo llevó a la biblioteca. La habitación es grande con estanterías de piso a techo, un escritorio de caoba superficial y un sofá de cuero marrón oscuro. Todo está impreso con la huella de Edmundo. Delphine dejó su bolsa de herramientas y miró hacia la espléndida lámpara, pero a Carlota ya no le importaba la lámpara. Cuando Delphine se dio la vuelta, ella se acercó, le rodeó el cuello con el brazo y le dio un beso en los labios. Este beso fue completamente diferente al de la última vez. No fue apresurado, no desesperado, sino lento, profundo y provocativo. Usó la punta de su lengua para explorar sus labios, una invitación que no pudo ser rechazada. Delphine se quedó atónito por un momento, y luego respondió rápidamente. Él abrazó su cintura, apretándola con fuerza. La vergüenza inicial desapareció, dando paso a una llama de pasión que se encendió con más intensidad que antes. Ya conocían los cuerpos del otro, probaron la dulzura del otro y ahora, ya no dudaron. La mano de Delphine ya no era tímida, y audazmente la deslizó en el vestido de seda, acariciando su suave espalda y caderas desnudas. Su piel estaba caliente y podía sentirla temblar. Edmundo es el juez, y ella es la acusada que espera sentencia. No podía ponerse en contacto con Delphine, ni siquiera se atrevía a mirar hacia el jardín por temor a que los ojos de Edmundo la siguieran. Su asunto, que tenía que ser secreto, ahora estaba completa y despiadadamente cortado. La nostalgia de Delphine se mezcla con el miedo de Edmundo, formando un veneno que la atormenta día y noche. El pico de la tensión es una tarde. Carlota estaba de pie en el balcón del dormitorio. Edmundo se paró a su lado, de repente le rodeó la cintura con los brazos, un gesto lleno de poder. «Cariño,
Vamos de vacaciones al resort este fin de semana, somos solo nosotros dos, dijo, su voz artificialmente suave. Pero los ojos de Carlota estaban fijos en el jardín. Delfín estaba allí, recortando la cerca. Los vio. Carlota vio que sus manos se detenían, su espalda rígida. Vio los brazos de Edmundo apretándose alrededor de ella. Delfín levantó la vista y, en un momento, sus ojos se encontraron, una mirada que lo contenía todo: dolor, impotencia, celos e incluso adiós. Carlota tuvo que esforzarse por no llorar. Se sintió disgustada por el abrazo de Edmundo, pero no se atrevió a apartarlo. Solo podía quedarse allí como una marioneta, sonriendo y asintiendo. Esa noche, después de una comida terriblemente tranquila, Edmundo se sentó en el sofá, con un vaso de brandy en la mano. Miró a Carlota, que estaba sentada frente a él, encogida de miedo. Tomó un sorbo de vino y luego dijo lentamente, palabra por palabra, claro y frío: las malas hierbas que crecen en el jardín deben ser arrancadas, ¿verdad? De lo contrario, arruinará todo el jardín. Carlota escuchó que se le rompía el corazón. Ya no es una insinuación, es una oración. La hierba es Delfín. Y desarraigar no es simplemente desarraigo. No se atrevía a imaginar lo que haría Edmundo. Don Tuya no es una señal. Estaba justo encima de su cabeza, y el trueno estaba a punto de caer. Todo lo que podía hacer era quedarse quieta, esperando la destrucción. La atmósfera en la mansión, desde el regreso de Edmundo, se había vuelto como si estuviera a punto de ocurrir una tormenta eléctrica. Cada palabra, cada mirada que miraba era como una aguja en los nervios de Carlota que ya estaban tensos como cuerdas. La amenaza implícita de Edmundo de desarraigo asestó un golpe fatal a sus frágiles esperanzas. Sabía que se acercaba el final de este torpe asunto, y el miedo la envolvía. Pero debajo de ese miedo, surge otra emoción aún más intensa: la desesperación. Desesperación ante la idea de no volver a ver a Delfín, de no volver a sentir su calor y su fuerza. Su vida volverá a ser una prisión dorada, fría y sin vida. Ella no estaba comprometida. La oportunidad, o más bien una imprudencia final, había llegado. Edmundo le informó que había encontrado una empresa profesional de jardinería y que dejaría que Delfín se fuera este fin de semana. Lo dijo con una sonrisa casual durante la cena. Pero su mirada estaba fija en Carlota, observando el más mínimo cambio en su rostro. Carlota sintió la sangre en su cuerpo como si se estuviera solidificando. Este es el final. Esa noche, Edmundo dijo que tuvo una reunión inesperada con un socio muy importante, probablemente regresando muy tarde. Cuando su auto de lujo salió por la puerta, Carlota supo que esta era su última oportunidad, una frágil y arriesgada, pero no podía perderla. Come de todo, no caigas en nada. Carlota le envió a Delfín un solo mensaje, solo 3 palabras: dormitorio. Espérame. No necesitaba explicar nada más. Ambos entendieron, esto era un adiós. Entró en la habitación de la pareja, en la que ella y Delfín nunca se habían atrevido a aventurarse. Este es el espacio más sagrado de un matrimonio, y ella decide usar este mismo lugar para poner fin a su traición. Nos œufs du chaud, nos un perfume, nos USO un camisón de seda. Ella se quedó allí con su ropa de casa normal, esperándolo. Delfín se coló en la casa como una sombra. Entró en el dormitorio y la puerta se cerró detrás de él. Se quedaron mirándose en silencio. El espacio estaba lleno de una sensación de tristeza. «Te va a dejar ir», dijo Carlota primero, con la voz quebrada. Delfín solo asintió levemente. Lo había adivinado. «Lo sé», respondió, con voz ronca. Se acercó y la abrazó con fuerza. Se abrazaron con fuerza, como si trataran de pasarse el último poco de calor, como 2 personas moribundas aferradas entre sí. No hubo besos apresurados, ni caricias sugerentes, solo el dolor de la inminente separación. «Esta es la última vez», susurró Carlota. Las lágrimas comenzaron a correr por sus hombros. Delfín la apretó con más fuerza. «Carlota, no me olvides». «Nunca lo olvidaré», sollozó. La desesperación se convirtió en un deseo lleno de resentimiento. «Este amor no se parece a ningún otro antes. No tiene descubrimiento, ni burlas. Es intenso, doloroso y algo intenso». Se lanzaron el uno hacia el otro como 2 animales quemados, sabiendo bien que había un mar de fuego por delante, pero aún decididos a no retroceder. Querían usar este placer extremo para quemar el dolor, grabar la imagen del otro en su carne, en sus mentes, para tener algo que recordar en los próximos meses de soledad.
La ropa fue rasgada y arrojada indiscriminadamente al suelo. Cayeron en la misma cama que Carlota solía compartir con Edmundo. Cada movimiento, cada beso lleva el sabor salado de las lágrimas. En la locura del amor y el dolor, lo han olvidado todo. Olvidan el peligro, se olvidan de guardar silencio. Solo se conocen, solo el momento presente. En medio del apogeo de la lujuria, Carlota abrazó a Delfín con fuerza. Su cuerpo se dobló como un arco, gimió, casi gritándole al oído, una súplica desesperada: «Estoy toda mojada». Profundiza. Te quiero. Los sonidos de alegría y angustia se mezclaron, resonando en la habitación silenciosa, convirtiéndose en la acusación más poderosa de sus pecados. Y ahí es también cuando cae el telón del drama. El auto de Edmundo había regresado silenciosamente de hace media hora. No fue a ver a ningún compañero. Era una trampa perfectamente preparada para atrapar a dos presas que habían perdido la guardia. Aparcó su coche en un rincón escondido y entró en la casa por la puerta trasera. Subió las escaleras, tan gentil como un leopardo acechando a su presa. Cuando se acercó a la puerta del dormitorio, lo escuchó. Oyó la respiración agitada de su esposa, gimiendo. Y aún más horrorizado, la escuchó llamar a otro hombre. El rostro de Edmundo ya no era una gota de sangre. La sospecha y la ira que habían sido reprimidas durante mucho tiempo se convirtieron en un resentimiento terriblemente frío. No pateó la puerta para entrar, solo giró suave y lentamente el puño de la puerta. Sonó el clic seco del pasador de bloqueo, pero las dos personas en la cama ya no podían escuchar nada. La puerta se abrió lentamente. El mundo se rompió en 100 pedazos. La escena frente a Edmundo es como una aterradora película en cámara lenta. Su esposa, en su propia cama, se envolvía alrededor del jardinero en una posición que no podía estar más desnuda. Anne fue quien lo vio primero. Sus pupilas se dilataron, su rostro cambió, del rubor de la pasión al blanco del terror extremo. Un grito se ahogó en su garganta. Delfín sintió el cambio de Carlota, giró la cabeza y vio a Edmundo. Se congeló. Todos los movimientos se detuvieron, el tiempo pareció dejar de volar. Toda la habitación se hundió en un silencio mortal, dejando solo el sonido de la lluvia fuera de la ventana, como si estuviera de luto por una tragedia. Edmundo no rugió, no se apresuró a luchar contra los celos. Simplemente se quedó allí en la puerta, su rostro no mostraba ninguna emoción. Es esa calma lo que es lo más aterrador. Es la calma de un volcán antes de entrar en erupción, la calma del centro de una tormenta. Los miró, una mirada fría, penetrante y despectiva. Miró a Carlota, luego a Delfín, como si mirara a dos criaturas inmundas. Finalmente, habló. Su voz era profunda y uniforme, pero cada palabra que salía era como un cuchillo, codorniz. Una sola palabra, pronunciada no con ira sino con absoluto disgusto, como si ahuyentara a un animal. Delfín se sintió completamente aliviado. Se deslizó apresuradamente en la cama, buscando frenéticamente ropa para ponerse. No se atrevió a mirar a Edmundo, ni se atrevió a mirar a Carlota. Solo quería desaparecer de este lugar de inmediato. La humillación, la vergüenza y el miedo lo abrumaron. Se vistió apresuradamente, ni siquiera se puso los calcetines y salió corriendo de la habitación como un criminal convicto. La puerta de la habitación seguía abierta. Delfín se había ido, dejando solo a Carlota y Edmundo. Carlota seguía sentada en la cama, con la fina manta que había levantado para cubrir su cuerpo desnudo sin remedio. Temblaba incontrolablemente, no por el frío, sino por el miedo. Edmundo entró lentamente en la habitación, no la miró, sino que se dirigió al armario. Abrió el armario, agarró una maleta y comenzó a arrojar la ropa de Carlota sin piedad. Los costosos vestidos de seda, los artículos de marca que amaba, ahora estaban arrojados a la maleta como una pila de 100 pies rotos. Después de tirar la mayor parte de su ropa, tiró de la maleta hasta el centro de la habitación y luego se volvió para mirarla por primera vez. Su mirada ya no era la del marido que una vez conoció. Era extraño, frío y lleno de odio. «Realmente me das asco», dijo, su voz aún uniforme pero llena de gran desprecio. «No dejes que vea tu cara en esta casa nunca más». Diciendo eso, se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta. El sonido de la puerta cerrándose sonó como un disparo que terminó con todo. Carlota estaba sentada sola en medio de una habitación que se había convertido en un montón de ruinas. En medio de la cama todavía olía a pecado, todo estaba completamente destrozado y no había nada que pudiera salvarse.
Cuando la puerta del dormitorio se cerró de golpe, el sonido sonó como un disparo benévolo, poniendo fin a la vida que Carlota había conocido. Se sentó inmóvil en la cama, que se había convertido en el escenario del pecado. La delicada manta era lo único que cubría su humillación. El silencio abarca, un silencio que es más aterrador que una maldición o una bofetada. En ese silencio, Carlota no sintió dolor, no sintió remordimiento, solo sintió un vacío infinito. Sus emociones parecían haberse agotado, dejando solo un caparazón sin vida. Su mundo se hizo añicos en el momento en que Edmundo abrió. Y ahora, estaba sentada en medio de sus frías cenizas. No sabía cuánto tiempo había estado sentada así. Solo comenzó a moverse mecánicamente cuando Edmundo volvió a abrir la puerta. Sin decir una palabra, solo arrojó fríamente la maleta vacía a los pies de la cama. Era una orden no verbal. «Tienes que irte». Lentamente bajó de la cama, recogió sus prendas esparcidas y se las puso. No lloró, sus lágrimas parecían haberse secado. Fue al armario, miró los atuendos de marca, los bolsos caros que antes había considerado el mundo entero. Ahora, a sus ojos, son solo objetos inanimados y sin sentido. Agarró algunas de las ropas necesarias y las arrojó a su maleta sin piedad, tal como lo había hecho Edmundo. Ya no quería llevar nada que recordara a esta vida falsa y extravagante. Su viaje desde el dormitorio hasta la puerta principal es un paseo por el cementerio de los recuerdos. Pasó por delante del estudio, donde ella y Delfín habían tenido una cita atrevida, donde el olor de los libros viejos se mezclaba con el olor de la pasión pecaminosa. Pasó por delante de la cocina, donde habían cenado juntos en secreto, donde su risa susurrada todavía resonaba en alguna parte. Cada rincón de la casa era como un cuchillo que cortaba su corazón endurecido. Cuando sacó su maleta a la sala de estar, encontró a la hermana Xiomara limpiando. La criada la miró fielmente, sus ojos desprovistos de desprecio o regodeo, solo una profunda tristeza y lástima. Estaba a punto de acercarse para ayudarla, pero Carlota negó con la cabeza levemente. Tuvo que recorrer este camino por su cuenta. Ella tomó su propia decisión y tuvo que asumir las consecuencias ella misma. El taxi al que llamó había llegado. Antes de subir al auto, se volvió para mirar la villa por última vez. Todavía estaba allí, magnífica, espléndida a la luz, pero a sus ojos, era solo una tumba enorme y fría que había enterrado toda su felicidad, pasión e incluso su futuro. El carro se alejó, llevándosela, dejando la jaula de lápiz labial donde era dueña y prisionera. Mientras tanto, Delfín también estaba prófugo. Después de salir corriendo de la mansión como un alma perdida, no regresó a su habitación de motel. Simplemente corre, corre sin rumbo en la noche. La humillación, la vergüenza y una sensación de impotencia lo aplastaron por completo. Él, un hombre, no podía proteger a su mujer, ni siquiera se atrevía a mirar directamente a la cara de su rival. La dejó sola, enfrentando la ira de su esposo. Es un cobarde. La imagen de Carlota sentada en la cama, horrorizada y desesperada, lo persiguió toda la noche. A la mañana siguiente, no esperó a que Edmundo actuara. Empacó todas sus escasas pertenencias, recibió su último salario traído por un asistente de Edmundo, junto con una advertencia sin palabras pero severa. Tomó el dinero, tomó el autobús lo antes posible, regresó a su ciudad natal, regresó al lugar del que había tratado de escapar. Su aventura en la ciudad terminó amargamente. Había venido con las manos vacías, y ahora, se fue con las manos vacías, llevando consigo una cicatriz que nunca podría sanar en su corazón y una vergüenza que lo seguiría por el resto de su vida. Delfín, el jardinero, fue desterrado del jardín del Edén y se convirtió en un fantasma en la memoria de Carlota. Carlota fue a un hotel barato en un distrito desconocido. La habitación era pequeña, sofocante con un olor a humedad, en marcado contraste con su vida anterior. Pero este anonimato y mediocridad le dieron una falsa sensación de seguridad. Nadie sabía quién era, a nadie le importaba su historia. Unos días después, el abogado de Edmundo se puso en contacto con ella. Todos los procedimientos de divorcio se llevan a cabo de forma rápida y fría. Edmundo, con su orgullo, no quería ningún escándalo ruidoso. Le dio una suma de dinero, no mucho, pero suficiente para que ella viviera una vida normal. Era el precio de su silencio, su último acto de control sobre ella. Carlota firmó todos los papeles sin leerlos cuidadosamente. Ya no tenía fuerzas para discutir o exigir. Su matrimonio terminó con una firma, tan suave como una hoja que cae, pero pesada para toda la vida. Usó ese dinero para alquilar un pequeño apartamento. Comenzó su nueva vida. Una vida sin Edmundo,
Y sin Delfín. Una vida sin nada. Vive como una sombra. Día a día en mal gusto. Ella no hizo nada. Dormía hasta el mediodía, veía programas inútiles en la televisión o deambulaba por las calles abarrotadas, sintiéndose perdida e invisible. La mujer radiante y enérgica de hace unas semanas había muerto, dejando solo un cadáver sin alma, una cáscara vacía. Pero los recuerdos no están muertos. Son manchas de cenizas que quedan del fuego, que ocasionalmente arden y causan dolores agudos. Así que nuestra historia puede terminarse aquí. Únase a la conversación en la sección de comentarios de este vídeo y forme parte de nuestra familia de oyentes apasionados. Nos encanta interactuar con nuestros suscriptores, escuchar sus opiniones y leer sus comentarios en nuestras historias. ¿Qué harías si fueras el personaje principal? ¿Crees que el amor y el cariño son para la aceptación de todo? Si te gustan las historias que despiertan emociones intensas y te hacen cuestionar las palabras de tu mente y corazón, no olvides registrarte y tocar el timbre para no perderte ningún vídeo. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo de las relaciones amorosas horizontales. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en el apasionado y dramático canal de aventuras donde cada historia es cierta. Esperamos verte en nuevas historias por venir.